Lamentablemente, por la situación que estamos pasando, los técnicos no siempre están a disposición de uno, ¿no? Pero ojalá, tengo la esperanza de que hoy no tengamos problemas, ¿ya? En el grupo de WhatsApp les he enviado una resolución que ha salido del Consejo Facultativo. A ver, de manera concreta, se hace referencia a que las prácticas serían tomados en cuenta como exámenes parciales, fundamentalmente en el semestral, ¿no? Esta es una materia anual, sin embargo, hay que tomar en cuenta esos aspectos. Ya, el otro tema tiene que ver con la asistencia, ¿no? Prácticamente no hay asistencia, bueno, son resoluciones de una instancia superior, como es el Consejo Facultativo. Compartimos con aquellos compañeros o compañeras que de verdad tienen limitaciones, ¿no? Eso hay que ponerse en la situación de ellos, digo yo. Pero en algunos casos, como me parece ya comenté anteriormente, simplemente no ingresa, ¿no? No sé, es cuestión de cada uno, digo yo. Ahora, en el tema de las prácticas, a ver, tenemos dos prácticas pendientes, ¿no es cierto? Dos prácticas pendientes. Uno, que corresponde al tema de análisis financiero. Es un ejercicio, si mal no recuerdo, de Da Silva Sport, una cosa así, no recuerdo muy bien. Y el otro tiene que ver con elaborar un estado de flujo de efectivo. Entonces, miren, esto ya data tiempo atrás, seguramente ustedes lo han hecho ya. Sin embargo, vamos a dar tiempo hasta la próxima clase, que sería el martes próximo, ya antes de las clases. Quisiera que me lo envíen. También les he enviado una plataforma, la plataforma Moodle de la facultad. Recién nos han enviado, ayer justamente conocí esto, ya no conozco mayores detalles, pero si ya podemos utilizar esa plataforma, podríamos hacerlo por esa vía, digo yo. Si no, les voy a dar mi correo, voy a mandar mi correo para que envíen a mi correo. Inicialmente estaba recepcionando prácticas al WhatsApp, pero ustedes saben de que el equipo tiene una capacidad y prácticamente casi está lleno, porque son varios paralelos los que tengo. Entonces, por esa razón, ¿no? Esa práctica o esas prácticas a las que me refiero, ¿sí? Lo enviarían a mi correo. Y si es que se habilita o nos dan aunque ya está habilitado evidentemente la plataforma, pero la verdad no he entrado hasta el momento, ¿sí? Anoche estaba intentando hacer, pero no conozco algunos temas que son necesarios para la utilización de la plataforma. Pero de ser posible podemos hacer eso, o a mi correo, les voy a mandar hasta más tarde mi correo a la que ustedes pueden enviar. ¿Algún comentario hasta esta parte, por favor? ¿Alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes? Fundamentalmente me estoy refiriendo a la resolución que ha salido del Consejo Facultativo. Y me parece que al margen de esa resolución seguramente saldrá un reglamento específico para aplicar la misma, ¿no es cierto? Pero de un modo general ya podemos imaginarnos en qué consiste o qué es lo que vamos a considerar, qué es lo que tendríamos que considerar cuando nos referimos a las clases virtuales. Adelante, por favor, si hay preguntas o comentarios. Muy bien. A ver. La última clase, como ustedes conocen, estábamos avanzando, pero ahí vino algunas interrupciones. Estábamos resolviendo una práctica, y ahí nos quedamos. Y la práctica se los he enviado a ustedes, la práctica. ¿Sí? A ver, Espinosa Michael, ¿me escucha? Les decía, para fines de control personal, yo tomo en cuenta evidentemente
la resolución a la que me he referido anteriormente, pero de algo tengo que calificar, digo yo. Y estoy tomando en cuenta, o estoy tomando nota de estos aspectos, por favor. Espinosa Michael, por favor. Sí, Lice, te escucho, Lice. A ver, ¿qué puede hablarnos respecto a la práctica? ¿Qué puede hablarnos respecto a la práctica? Yo le he enviado ya la solución a la práctica. ¿Qué es lo que ha hecho en función de eso? ¿Ver? ¿Qué puede explicarnos cómo lo ha entendido usted? Eh, ¿O no lo ha visto si quiere, Michael? sí lo vi, Lice, pero no la analicé muy bien, Lice. ¿Qué es lo que no le entiende? A ver. ¿Qué es lo que no entiende? A ver, porque tenemos que considerar esos aspectos para explicar o sacar de dudas, tomando en cuenta el tema que hemos desarrollado, ¿no? Porque la pregunta sale en función del tema que hemos desarrollado. ¿Qué es la parte que no le entiende? Porque si no le entiende, salen preguntas, digo yo. Si no lo ha visto, bueno, es otra cosa. Es otra cosa eso, ¿no? ¿Qué dice Michael? A ver. No lo ha visto. No, en ese Adelante. aspecto, Lice, lo descargué y lo vi, pero no lo analicé muy bien, que digamos, Lice. Ya. Guayani Yamil, a ver. Guayani Yamil. Así, licenciado, aquí estoy, licenciado. Licenciado, yo estaba analizando un cacho el ejercicio, licenciado. La parte que no entendí, licenciado, donde hay un monto, ¿no? Es de octubre a noviembre, diciembre. Ese monto no lo entendí. ¿Dónde lo pudo sacar, licenciado? Es que estaba tratando de resolver el ejercicio también, licenciado, del anterior ejercicio y no lo pude analizar muy bien, licenciado, el ejercicio. Pero sí estoy practicando lo de tanto del 20%, porque tiene un total de efectivo del 20 y 80% total del activo pasivo, del activo corriente, más abajo del siguiente semestre era del A ver, 80. imagínense, Yamil, imagínense lo que me está diciendo. Me está hablando del activo, del pasivo, cuando nada tiene que ver con el ejercicio. Porque en el ejercicio estamos considerando un programa de entradas de efectivo. ¿Dónde entra el pasivo? A ver, dígame. El efectivo evidentemente es activo, pero ¿por qué se ha referido al pasivo? ¿Qué tiene que ver el pasivo en este ejercicio? Yo pensé que el pasivo es licenciado sobre los siguientes meses que tenemos que sellar, no es de enero, febrero, marzo, abril, ¿no ves? Pero pasivo es cuando hay una deuda, pues. Hay Ah, una deuda por pagar. Pero aquí estamos hablando de cuentas por cobrar. No, nada tiene que ver. Entonces, entonces, no estoy. cuando hay Entonces, una respuesta como esa, me hace pensar de que ni siquiera lo has visto, ni siquiera lo has analizado, digo yo. no Hernán estaba. Morochi, Hernán Morochi, Buenos días, licenciado. Sí, estaba revisando y estoy viendo que los ingresos bueno, en sí esto yo lo veo más proyección de ingresos o para la empresa durante los próximos meses. sí, de acuerdo. Ya, pero Y ¿cómo analiza? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia con relación a lo que expusimos en las clases cuando hemos hablado de un programa de entradas de efectivo? ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia respecto a lo que hemos desarrollado, respecto en el tema, comparando con el ejercicio? ¿Ha visto alguna diferencia? lo que yo noto aquí, licenciado, es que las diferencias son los porcentajes de cobros y también los tiempos de pago de las personas a las que se ha vendido. Ya. A ver, y yo recuerdo perfectamente, un día me escribió Diego y me hacía una pregunta respecto a lo que estoy hablando justamente. Y ahí está la diferencia, ¿no? Porque en lo que hemos desarrollado en clases, sí, hemos tomado en cuenta el 100% considerando las ventas en efectivo y las ventas a crédito. La política de ventas, en lo que hemos desarrollado, me refiero al tema mismo, consideraba un 20% al contado y 80% a crédito. La sumatoria de ambos era evidentemente al 100%, ¿no? Y lo que planteamos en el ejercicio que hemos dejado pendiente, la política prácticamente es la misma. La política es prácticamente la misma.
Pero hay una diferencia, y ahí va la pregunta de Diego. A ver. Si ustedes se fijan en la pantalla, a ver, primero, lo que el compañero comentaba anteriormente, seguramente se refería a esto. Cuando ustedes se fijan el estado que se muestra a principios de enero o fines de diciembre, en octubre considera 180.000. ¿No es cierto? 180.000. Y alguien me preguntaba, ¿de dónde sale entonces 225.000? Si 180.000 representa el 80% porque es crédito, lo que he hecho es simplemente aplicar una regla de 3. O sea, 180.000 es igual al 80%. Y esto no solamente en el mes de octubre, ocurre en noviembre y en diciembre. Tomando en cuenta justamente la política de cobros. Primero, hablaremos de la política de ventas que tiene la empresa. Y está aquí, está con rojo, si ustedes se fijan, ¿no? 20% en efectivo y el 80% a crédito. Pero dentro del cobro, de las cuentas por cobrar, tenemos que el 50% se cobra en el mes, 30% después de un mes, 10% después de 2 meses y el 10% restante después de 3 meses. Por eso estamos considerando inclusive el mes de octubre, por esta política de cobros que tiene. Y seguramente Diego ha considerado esto, por eso me dijo que sobrepasa el 100%, claro. Y ahí está la diferencia a la que me estoy refiriendo. Entonces, estas ventas pronosticadas, ejecutadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿sí?, en el ejercicio solamente está considerando la parte del crédito, la venta a crédito, si ustedes quieren, y esa venta a crédito en función de esta política representa el 80%. Reitero, esos 180.000, ¿no?, para octubre representa el 80% y al 100% será ex. Si resuelven esa regla de 3, van a llegar a 225.000. Para noviembre, ¿sí?, las cuentas por cobrar como saldo que se muestra en los 128.000, y tienen seguramente ustedes, ¿sí?, era de 160.000. Entonces, 160.000 representaría el 80%. ¿Cuánto es 100%? Es 200.000. Para diciembre, ustedes me ayudan con los datos que tienen, 156.000 es el total de las ventas a crédito, y eso queda como saldo en cuentas por cobrar. Dijimos que eso representa 80%. Si aplicas regla de 3, vas a llegar a determinar que lo que se ha vendido, porque esto ya se ha ejecutado en diciembre, asciende a 195.000. ¿No es cierto? Para enero ya tenemos los datos que están en el ejercicio, ¿sí? Entonces, si las ventas al contado representan el 20%, este 20% para octubre, me refiero, 45.000, ya se ha cobrado en octubre. 20% de 200.000, 40.000 ya se cobró en noviembre, y lo mismo ha sucedido en diciembre, ¿no? Lo que estamos programando como entradas de efectivo para enero, igual, 20% en cada uno de los meses. Y hemos explicado de esa forma. Si hay alguna pregunta en el desarrollo, en la explicación que estoy haciendo, simplemente levante la mano, por favor. ¿Ya? Ahora, respecto a los cobros, cuando nos hemos referido al programa de entradas de efectivo, en cualquier empresa decíamos que las fuentes que generan ingreso en una empresa considera las ventas al contado, por un lado, porque eso te genera ingreso de efectivo. La otra fuente tiene que ver con el cobro de cuentas por cobrar. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A lo que inicialmente ha sucedido.
Esto tiene que ver con las ventas a crédito. Las ventas a crédito te genera cuentas por cobrar. Si cobras, eso tienes efectivo. Pero además nos hemos referido a otra fuente de ingreso que no precisamente pueda considerar, ¿no?, la actividad principal de la empresa, porque la actividad de la empresa es vender en efectivo o al crédito. Pero puede haber otros ingresos por otros conceptos, reitero, que no precisamente se refieran a la actividad principal, que también lo hemos mencionado en el tema, ¿no es cierto? Y en cualquier tipo de empresa, ya sea público, privada, grande, pequeña, lucrativa, no lucrativa, ocurre esto que estamos mencionando, pues. Tomaremos en cuenta, por ejemplo, el caso de la universidad. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que tiene la universidad? Nuestra segunda casa, como decir. Tiene ingresos por venta de valores, venta de una serie de ingresos, matrícula, todo eso. Y eso se llama recursos propios. Esa es una fuente que considera, pues, en su programación. ¿Creen ustedes que la universidad no hace una programación? Programa de ingresos y de egresos, lo que llaman flujo. Claro. Otra fuente tiene que ver con el IDH, ¿no? El IDH. Otra fuente tiene que ver con la coparticipación vía impuestos. Y la otra fuente tiene que ver con las transferencias del Tesoro General de la Nación. Entonces, si analizamos, y lo dijimos ya en varias oportunidades, cualquier empresa, cualquier institución, siempre va a considerar una fuente de financiamiento, y es lo que estamos tomando en cuenta aquí. No sé, me parece un día, por ejemplo, nos referimos al Club San José. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que tiene el Club San José? La venta de entradas, sponsor y no sé qué otras cosas, ¿no? ¿No hace un ejercicio de esta naturaleza? Hace. Hace. Si en el 3 de 1 del poderoso curso de la carrera de economía dicen, haremos una fiesta para recaudar fondos, ¿cuál es la fuente de ingreso? Igual va a haber una respuesta. En cualquiera. En el país, lo que está ocurriendo en este momento, ¿no?, a ese crédito que ha sido aprobado en la Asamblea Nacional, está viendo una fuente de ingreso para cubrir ciertos desembolsos que son urgentes. Entonces, reitero, el ejercicio lo podemos hacer con cualquier institución, con cualquier empresa. Evidentemente aquí estamos enfocando a una empresa privada, claro que sí. Pero el ejercicio, reitero, se puede hacer con cualquier tipo de empresa. Con cualquiera. ¿No es cierto? Entonces, para el cobro de estas cuentas por cobrar, se dice el 50% en el mes. 90.000. ¿No? 90.000. ¿Qué tomar en cuenta? ¿Sobre qué aplicamos el 50%? El total de ventas que se han ejecutado menos lo que ya se ha cobrado, eso significa 180.000, esa diferencia por el 50%. ¿No? Caramba, ustedes son capísimos para manejar Excel. Son capísimos, digo yo. ¿No? Ahí está. Seguiremos con el mes de octubre para terminar de explicar solamente lo que corresponde al mes de octubre. Después de un mes, 30%. Aquí está. ¿No? Lo mismo. Estamos tomando en cuenta 225.000 menos 45.000 por el 30%. Y eso es 54.000. Y eso es 54.000. ¿No ven? Después de 2 meses. Después de 2 meses. El 10%. Y aquí está. El programa que nos piden elaborar corresponde a los meses de enero, febrero y marzo. Y los resultados lo he anotado con rojo. Lo he anotado con rojo. ¿Sí? A ver. María Vázquez. De la forma como he explicado, a ver, explica el mes de noviembre. Licenciado, buen día. Bueno, empezamos el mes de noviembre con las ventas pronosticadas
que son los 200.000, que de la misma manera se saca primero con una regla de 3, el 80 y el 20%, que nos da las ventas en efectivo, que va a ser el 20%. Sí, sí. Y de esa... Perdón, licenciado. No, está muy bien, María, está muy bien. Está bien, entonces nos dan primero las ventas en efectivo, que la empresa nos dicta que va a ser el 20%, que serían los 40.000, y después pasamos al mes, en el mes que nos están pagando el 50%. ¿Sobre cuánto Que está calculando? ¿Sobre cuánto es el cálculo? El cálculo es sobre los... Y usted tiene en pantalla, esos 80.000 que se cobran en el mes de noviembre, ¿sobre la base de qué se está aplicando ese 50%? Sobre la base de las ventas pronosticadas y las ventas en efectivo, licenciado. No, pues es que ahí está el problema. Pero fíjese a ver en la pantalla, B2 menos B3. No, esto no. Esto, fíjese. ¿Sobre Sí. qué está calculando? Serían las ventas pronosticadas menos las ventas en efectivo, Claro. Por 50%. Ahí está. Eso ya se ha ejecutado. Ahora vayamos a diciembre. Ok, Porque esto es en el mes. Vayamos a diciembre. ¿Qué ha hecho para diciembre? Para este saldo. ¿Qué ha hecho? Para ese saldo se resta las ventas pronosticadas menos las ventas en efectivo. ¿De cuándo? De diciembre. Las ventas pronosticadas de diciembre. No. Pues a ver, pero fíjese en esto, pues, mire. Vamos a terminar con octubre, decía yo. Y octubre es 225.000. A ver, los 48.000. Cierto, licenciado, va a disculpar. Entonces serían las ventas pronosticadas menos las ventas en efectivo por el 30%, que sería después de un mes. ¿Verdad? ¿Y ahí? ¿Se da cuenta que es similar el procedimiento? Sí, licenciados, es lo que se está cobrando en el mes de octubre, pero es después de un mes, de 2 meses y 3 meses, por eso se está pronosticando hasta el mes de febrero. Y ahí está la diferencia, digo yo. Y por eso, si hay algún comentario de parte de ustedes, si hay alguna pregunta, adelante, porque estamos para eso. Estamos para eso. Mire, lo he hecho con colorcitos. Enseguida vamos a hablar de los colorcitos para que se entienda mejor, digo yo. Vamos a aplicar de otra forma. ¿No? A ver, René, mi tocayo, Kelka. René, Kelka. Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está tocayo? A ver, Bien, un licenciado. procedimiento similar para enero. A ver, explíquenos de enero. Para enero, a ver. Enero, el total de las ventas, eso es pronosticado porque estamos programando para enero, febrero y marzo. Lo que corresponde a octubre, noviembre y diciembre ya es ejecutado, en otras palabras. ¿Sí? Pero en algunos casos de las ventas de noviembre, por ejemplo, ¿cuándo terminas de pagar? En febrero. Cobrar, no pagar, claro, me están contagiando. A ver, explicaremos sobre esto. 192.000. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aplique esa política a la que me he referido anteriormente. ¿Sí? El 20% en efectivo y 80% a crédito. Y de las cuentas de crédito, ¿cómo se cobra? 50% en el mes, 30% después de un mes, 30 o 10% después de 2 meses, y el saldo, o sea, 10% en el tercer mes. Eso aplica en enero, a ver. Eso aplica en enero. Tocayo.
¿Me está escuchando, René? Sí, licenciado. A ver, haga ese ejercicio para enero. ¿Cómo dijo, licenciado? Aplique lo que ha mencionado María, por ejemplo. Lo ha hecho muy bien. A ver, aplique. O sea, lo que quiero es que se ubique, que me entienda lo que estoy explicando. Por eso he hecho con colorcitos, por si acaso. Por eso he hecho con colorcitos. Janet, a ver, Janet Poma. Janet, Sí, ¿me escucha, Janet? sí, dice. A ver, ¿cómo aplicamos enero? Y está en el recuadro eso. Aplique la política de ventas. 20% al contado, 80% al crédito. Dentro de ese crédito, que representa el 80%, ¿cómo se cobra? Decíamos, en el mes 50%, después de un mes 30%, después de 2 meses 10% y después de 3 meses 10%. ¿Eh? Pero a ver, empezaremos. Ventas al contado, 20% de 190,000. ¿Cuánto es? Menos eso es... 38,400, aquí está. A ver, Sí, una maquinita seguramente tiene 192,000 por 20%. 38.400. O estamos mal. O estamos mal. O... Yo les he hecho, lo he restado, después lo he multiplicado por 50% y me ha salido ese 30 ese que está de el mes de 50%, ese verde. Ya. ¿Qué ha hecho para esto? Lo he restado el que está ventas en efectivo menos cobro de cuentas por cobrar y lo he multiplicado por 50% y me ha salido así. Menos cuentas por cobrar. ¿Cuáles cuentas por cobrar? Si esto es No, cobro efectivo. cobro de cuentas por cobrar. No. Aquí estamos hablando de la venta en efectivo. Estás tomando en cuenta el total, No. de las Ventas ventas. pronosticadas, ventas en efectivo, ese lo he restado. Claro, pero aquí está eso. Aquí está. Sí. ¿No es cierto? Ahora, vayamos a considerar 30%. 30%. Ya está el 30%. ¿Qué hace para ese cálculo de 46,080? ¿Eh? ¿Qué hace? Pero aquí está, a ver, fíjense. Lo que está en amarillo, medio opaco, digo yo. Es 192,000 menos 38,000 por el 30%. Sí. ¿Estamos aplicando o no estamos aplicando esta política de cobro que tiene la empresa? Sí, estamos aplicando. Ahora, aquí. Eso es el mismo, solo multiplicado por 10%. Ya. ¿Cuándo terminamos de cobrar esto? Lo que corresponde a enero. ¿Cuándo se termina de cobrar? Porque solamente estamos elaborando a marzo, Janet. Solamente estamos elaborando a marzo. ¿Cuándo se termina? Porque falta este último 10%. Tendría que estar aquí. Ya no hay. Solamente estamos elaborando un programa de enero, febrero y marzo nada más. Tendría que terminar de cobrar en abril. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Reitero, lo que quiero es que se ubiquen perfectamente en la explicación, ¿no? Y aplicar la teoría, que es fundamental. Lo que decía hace rato. ¿No es cierto? Ahora, a ver, si hay alguna pregunta de cualquiera de los compañeros, adelante. Voy a explicar de otra forma, y ahí está la aplicación de los colorcitos, digo yo. Voy a partir considerando las ventas ejecutadas entre octubre, noviembre y diciembre y las ventas pronosticadas para enero, febrero y marzo, que son las mismas que tengo aquí. Son las mismas. ¿Ya? Solamente estoy queriendo mostrar de otra forma. ¿Ya?
menos las ventas en efectivo. 20%. ¿Sí? Ahora, lo que está con rojo es la diferencia, lo que he mostrado anteriormente, en cada uno de los meses. En cada uno de los meses. ¿Sí? Ahora, de manera vertical en cada mes, simplemente estoy aplicando la política de cobros. Simplemente estoy aplicando la política de cobros. Haremos el ejercicio con octubre. ¿Ya? En el mes de octubre, se cobra el 50% del crédito. Y aquí está, 180,000. 90,000. ¿Sí? Eso es en octubre. 90,000. Porque se está cobrando en el mismo mes. O se ha cobrado en el mismo mes. Después de un mes, en diciembre, ¿cuánto se ha cobrado? El 30%. 30% de 80,000. Estos 50,000 se ha cobrado en diciembre. Perdón, en noviembre, porque esto es octubre, esto es noviembre. Esto es noviembre. ¿Sí? El 10% de 180,000, 18,000, se ha cobrado en el mes de diciembre. Se ha cobrado en el mes de diciembre. ¿Sí? Y el último saldo del 10% restante se va a programar cobrar en enero. En enero. Y aquí está con el mismo colorcito, como decía. Mire, este saldo que tenemos que programar en enero está aquí. Está ahí. ¿Se dan cuenta? El procedimiento es similar para todos los meses. A ver, vayamos a enero. O febrero, si ustedes quieren. El total de ventas pronosticadas para febrero, 224,000, menos las ventas en efectivo. El saldo, cuentas por cobrar, 179,200. ¿Cuánto se cobra en el mes? 50%. 89,600 representa el 20% de este total que corresponde a las ventas a crédito. Después de un mes, 30%, 53,760 de este total que corresponde, reitero, a las cuentas por cobrar para febrero. 10%, 179,900, 10%, 17,920, 17,920. A ver. Empezaremos por considerar de un modo similar como hicimos anteriormente. Cobro de cuentas en el mes, estamos en febrero. ¿No ve? Esto se cobra en febrero. ¿Estamos de acuerdo? Esto se cobra en marzo. Primero veremos esto en febrero, con el color, y ahí está. Esto se cobra en marzo, ¿no? Aquí está. ¿No? Y el resto se va a cobrar en abril y en mayo. Entonces, si ustedes consideran este procedimiento de la forma como lo he explicado y como lo he desarrollado, el 50% que está con verde, el 50% que está con verde, todo este cálculo lo he llevado aquí. Cobro de cuentas en el mes, 76,800, 89,600 y 102,400. Si tomamos en cuenta el cobro después de un mes, aquí está, con amarillo, pues lo he marcado con amarillo. Entonces, enero, 46,800, febrero, 46,080, marzo, 53,760. Y un procedimiento similar para el cobro después de 2 meses. 16,000, que está con azul, 15,600, 15,360. Por último, si consideramos el cobro después de 3 meses,
está con morado, 18.000, 16.000, 15.600. Y ahí está lo que decías. Cada cual busca la manera más sencilla de resolver un ejercicio. Cada cual busca la manera más sencilla de resolver un ejercicio. A ver, Diego, si me ha entendido, en la pregunta, ¿no? En la pregunta hace referencia al saldo de 128.000, ¿sí? 128.000. ¿Dónde mostramos esos 128.000 en este cálculo que es realizado? ¿Dónde mostramos? Porque tiene que demostrarse ese saldo. Tiene que demostrarse ese saldo necesariamente. Y está en lo que les he enviado. Está. A ver, miren. ¿Se ve en pantalla? Diego, ¿se ve en pantalla lo que les he enviado? No, lo que les he enviado a mano, les he mandado, ¿no es cierto?, la resolución del ejercicio. ¿Se ve en pantalla? Le pregunto. A ver. Ahora sí, esto les he enviado, ¿de acuerdo? Aquí está. Y lo he remarcado con azul. Mire, en el mes de octubre, enero, váyase hasta la última parte, el 10% restante, lo que he mostrado. ¿Sí? Ese es un primer monto que debemos considerar, porque se está presupuestando o programando para cobrar en enero 18.000. Y fíjese lo que está remarcado con azul. Vayamos a noviembre. Está tomando en cuenta para enero y febrero 16.000 más 16.000. Porque es saldo enero, al 1 de enero. Y vayamos a diciembre. En diciembre tenemos para enero, febrero y marzo 46.800, 15.600 y 15.600. ¿Está de acuerdo? A ver, sume eso. ¿No es cierto? 18.000 más 32.000 más estos tres importes. ¿Ya está la solución? ¿Estamos de acuerdo? Lisandra, a ver, Lisandra Encinas. ¿Me escucha, Lisandra? No quiere hablar Lisandra, estoy tomando en cuenta, está en clases o ha entrado y lo ha dejado ahí. Buen día, Lice. ¿Cómo está, Lisandra? Buen día. Buen día. A ver, ¿algún comentario sobre esto? No, Lice, ahora sí lo he entendido. ¿Cuánto me alegra? Gracias. A ver, yo les digo sinceramente, no hay que tenerle miedo, digo yo. Y si estoy equivocado, por favor, corríjame, lo he dicho varias veces. Yo soy un convencido de que una persona cuando se acostumbra a trabajar bajo presión, es la persona que tiene éxito. Y les digo por experiencia, y no me voy a cansar de decir eso. A veces a uno no le gusta la presión, no le gusta la pregunta. ¿No? Ayer veía un comentario que luego lo borraron de una compañera. Decía que le tenía miedo, una cosa así. ¿Pero miedo a qué? Yo digo, estamos en la universidad, estamos en el 3 de 1 llevando la materia de administración financiera y hemos ido a la universidad para aprender.
mi obligación es enseñar. Yo digo, mejor si te equivocas ahora. No te equivoques en el examen, peor en la empresa donde tú trabajas. Pues. Si vas a estar de ejecutivo, de gerente, en el Banco Central, imagínense, equivóquense a ver en el Banco Central. Caramba, las decisiones que se toman en el tema económico son muy delicadas, les digo. Son muy delicadas. A ver, tomaremos en cuenta lo que estamos viviendo hoy en día, y me refiero a algo que lo hemos mencionado en clases, respecto al saldo mínimo. ¿Qué significa eso? Previsional. Para cualquier emergencia. ¿No estamos viviendo hoy en día una emergencia? ¿Qué ocurre en los hogares de cada uno de nosotros? Si no has previsto, ¿cuál es la consecuencia, digo yo? Muy delicado, les digo yo. Y a nivel país estamos así, independientemente de otros temas. Yo siempre enfoco desde el punto de vista técnico, porque yo me considero técnico, no soy político, ¿no? Y ustedes saquen su conclusión. El momento que estamos viviendo ahora, aplíquenlo no solamente en la materia de administración financiera, sino en otros temas que son al final de su especialidad de ustedes. ¿Cuál va a ser el modelo, por ejemplo, que va a funcionar a partir de considerar esta pandemia? ¿Qué va a ocurrir, digo yo? ¿Qué tiene que ver con efectivo? Claro que tiene que ver con efectivo. Claro que tiene que ver con efectivo. ¿Qué no está en función del efectivo? Y no por eso estamos diciendo que esta materia es la más importante. No, todas son importantes. Yo sé que todas son importantes. Pero lo que nadie puede negar que está en función, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, a ver, sobre el ejercicio? No hay pregunta. Me agrada que se haya entendido de la manera más sencilla posible. Por eso lo anoté con colorcitos, digo yo, ¿no? Pero ustedes manejan, pues, muy bien el Excel. Ahora sí, Mireya Choquecayata, empezaremos con el siguiente tema. A ver, ¿qué ha habido respecto a el capital de trabajo, Mireya Choquecayata? Mireya, ¿me está escuchando? Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está, Mireya? A ver, ¿qué puede comentarnos? ¿Qué ha entendido del tema de administración del capital de trabajo? A ver, hable lo que usted quiera hablar. Sobre administración. Bueno, he entendido que la capacidad de financiar la transacción de inventarios es una cuenta por cobrar y de nuevo al efectivo. Bueno, lo que yo entendí, una parte de eso. Se está refiriendo a una parte de lo que considera la administración del capital de trabajo. Pero de manera concreta, cuando hablamos de capital de trabajo, y ya lo dijimos esto, hemos hecho referencia en el primer tema, cuando hemos hablado del riesgo, si ustedes recuerdan. Hemos hablado de eso. Cuando nos hemos referido a la rentabilidad y el riesgo, ahora lo vamos a desarrollar con un poco más analítico, digo yo. A ver. Lo que usted ha mencionado es parte de los activos corrientes, como se llama. Pero ¿qué más? A ver, ¿qué más? Y esto tiene que ver con algo importante que también lo hemos mencionado, refiriéndome a la insolvencia técnica que puedan tener las empresas. ¿Y qué debemos entender por insolvencia técnica? Decía yo. Incapacidad de las empresas para pagar o para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. ¿Sí? A ver, Mireya, ¿qué más? Maribel Antesana. Listo, buenos días. ¿Cómo está, Maribel? A ver, ¿qué ha entendido? Bueno, en el tema habla sobre
varios aspectos. Uno de esos es el capital de trabajo neto, que se denomina, bueno, que incluye a los activos corrientes, que dice que son una parte de la inversión, que es, bueno, considero que la empresa está más que todo en administrar los activos y también sus pasivos, como usted decía. Debe haber un cierto equilibrio entre, también habla sobre el equilibrio entre rentabilidad y el riesgo. Yo considero que la rentabilidad explica que es una relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la empresa. Muy bien. Y dice también corrientes y no corrientes. El no corriente, por si acaso, no se considera dentro del capital de trabajo, porque el no corriente es largo plazo. Y aquí solamente vamos a considerar lo que corresponde al corto plazo, en el activo y en el pasivo. Por eso considera el activo corriente y el pasivo corriente. Cuando hablamos de no corriente, estamos refiriéndonos a largo plazo, o sea, más allá del año, ¿no? Simplemente esa aclaración, pero se nota que ha leído muy bien, Maribel, muy bien. Jessica, a ver, Cáceres, ¿qué más? Jessica Cáceres. Sí, Liz. ¿Cómo está Jessica? Buenos días, dicen. ¿Qué más? A ver. Yo más que todo he entendido sobre la estructura de las inversiones de la empresa, que son son sus fuentes de financiamiento que es más fácil de manejar para poder tener un máximo valor de inversión. A ver, ha tocado un tema muy interesante. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento a las que se está refiriendo? Si no me confundo, dicen, si entendí bien, tal vez entendí mal, el capital, los pasivos corrientes y activos corrientes, si entendí bien. No. Usted me ha hablado de fuentes de financiamiento, lo que en otros términos se llama estructura de capital. Y aquí nuevamente vamos a recurrir a una igualdad a la que nos hemos referido de manera permanente. Y estoy hablando de activo igual pasivo más capital, ¿no? Porque Maribel hace un momento decía que es parte de la inversión, claro, la inversión en activo corriente. Decíamos que el activo, en esa igualdad, activo igual pasivo más patrimonio, el activo representa la inversión total de la empresa. ¿En qué invierte? En activo corriente y en activo no corriente. Y aquí vamos a considerar el activo corriente. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo es que la empresa obtiene esa inversión a la que nos estamos refiriendo? Ahí vienen las fuentes de financiamiento. ¿Quiénes financian para tener esa inversión? Por un lado, está el patrimonio, donde están los accionistas, los dueños, los propietarios de la empresa. Esa es una fuente, ¿no? Y la otra fuente tiene que ver con el pasivo. En el tema, refiriéndonos al pasivo, vamos a considerar el corto plazo, que se llama pasivo corriente. Por eso el capital de trabajo, y está con rojo en la pantalla, considera el activo corriente menos el pasivo corriente. Maribel decía, se ha referido al capital de trabajo neto, por ejemplo. Si el capital de trabajo solamente es igual al activo corriente y no hay pasivo, eso significa de que no tiene deuda, ¿sí? Porque si nos referimos al capital de trabajo neto positivo, es que el activo corriente es mayor al pasivo corriente. Y por el contrario, ¿no? Cuando el pasivo corriente es mayor al activo corriente, hay un capital de trabajo negativo. Ahí está en problemas la empresa, digo. ¿Está de acuerdo, Jessica? Sí. Ya. Ahora sí entendí esta parte, me confundía mucho. Oscar, a ver, ¿qué más puede comentarnos, Oscar? Buen día, Lice. ¿Cómo está, Oscar?
Bueno, de mi parte, lo primero que entendí es que todo sobre el tema es de 1 año o menos tiempo para el trabajo, por eso es como mencionaba, el activo corriente y el pasivo corriente. Correcto. Sobre esto igual quería mencionar de que es necesario, bueno, yo creo que es importante que tenga que ser positivo el saldo de capital del trabajo neto, porque significa que no hay deudas. Y de que en el pasivo corriente, cuando estamos hablando de estructura de financiamiento,